Gracia y paz, amados hermanos. En este momento me gustaría comentar de manera muy rápida, porque no es un tema en el que quiera estar dando muchas vueltas, pues tengo una postura muy clara, muy definida, invariable. El hecho es que me comentaron que en Monterrey, en México, existía esta iglesia, llamada iglesia, y me preguntaron que qué pensaba al respecto. Era una iglesia que apoya la homosexualidad, una iglesia que tiene a sus pastores que son homosexuales, una iglesia que se llama y que se hace llamar inclusiva. Es decir, una iglesia que enseña que Dios ve bien la homosexualidad, incluso lo apoya, lo abraza, lo tolera y como que es algo bueno. Nosotros debemos tener clara una cosa. Cuando la Biblia habla sobre este mundo, sobre ideologías, sobre filosofías de este mundo, la Biblia habla de esto como una alerta. Aquellos que no están firmes en la verdad van a ser seducidos por el error. Nosotros somos llamados a no conformarnos a este siglo, sino a transformarnos mediante la renovación de nuestro entendimiento. Nosotros debemos tener una mentalidad bíblica, nos guste o no. Cuando yo llegué a la iglesia, yo tenía una mentalidad muy diferente. Yo veía cosas que para mí eran normales, pero la Biblia lo llamaba pecado. Yo veía cosas que para mí eran divertidas, pero para mí, para la Biblia, era algo pecaminoso. Yo veía cosas que para mí eran tolerables, estaban bien, pero luego veía las Escrituras y decía otra cosa. Yo, por ejemplo, defendía el aborto antes de conocer al Señor en algunos casos. No era una persona tampoco así abierta como que aborte todo el mundo, que hagan lo que quieran, pero justificaba ciertos casos, era un poquito flexible. Hasta que llegué a las Escrituras y me di cuenta que matar es pecado y que el aborto es un asesinato. Entonces, yo empecé a entender muchas cosas sobre quién da la vida, quién es el dueño de la vida, quién puede definir cuándo y cómo morir y ver que todo eso le corresponde al Señor. Yo, por ejemplo, era un defensor de la eutanasia y ahora soy un defensor de la vida. ¿Por qué? Porque la Escritura me ha enseñado quién es el dueño de la vida y quién define el momento, la forma o la hora en que una persona va a morir y que no está en nuestras manos legalizar que una persona legalmente se quite la vida o ayudarle a quitarse la vida de manera voluntaria. Entonces, cuando nosotros venimos al Señor, debemos entender que venimos manchados por la cultura, ensuciados por la cultura y perturbados por la cultura. Y nosotros no debemos someter la Biblia a nuestra cultura, sino someter nuestra mente a la Biblia. Y somos llamados a renovarnos en nuestra mente por la palabra de Dios y no conformarnos a la cultura. Cuando Pablo llegaba, por ejemplo, a ciudades griegas a predicar el evangelio, eran ciudades donde había mucha idolatría. Y Pablo les enseñaba que ellos debían despojarse de eso y adorar al único Dios verdadero. Cuando Pablo llegaba a lugares donde se practicaba mucho el misticismo, nosotros vemos en un hecho de conversión verdadera como personas que habían practicado la magia, la brujería, queman sus libros porque se han convertido al único Dios verdadero. Nosotros llegamos del mundo, en un mundo que nos dicen que lo bueno es malo y que lo malo es bueno. Y Satanás, que es el padre de la mentira, desde siempre ha querido torcer la verdad. Con que Dios os ha dicho esto. Y siempre ha intentado torcer la verdad, torcer el mensaje del Señor. Y lo hace también con estas ideologías nuevas. Con que Dios os ha dicho que el homosexualismo es pecado. No, pero la verdad es que no, porque Dios dice que ama a todo el mundo. Dios dice ama a tu prójimo. Y no dice solamente ama al hombre o ama a la mujer o ama al hetero, dice ámalos a todos. Primera cosa. Nosotros amamos a la persona homosexual. No estamos de acuerdo con la práctica pecaminosa, pero nosotros amamos a una persona, amamos su alma y deseamos su salvación. Si no deseásemos su salvación, no le hablaríamos de su pecado. Yo tengo la responsabilidad de hablar a las personas de su pecado porque los amo. ¿Por qué? Porque si no los amara, me daría igual el destino final de sus vidas. Pero la Biblia me enseña que alguien que vive practicando el pecado es el diablo.
está mal con el Señor y será condenado. Yo siento la responsabilidad de confrontar el pecado como lo hicieron conmigo. Ah, ¿te sientes mejor? No, es que conmigo ya lo han hecho. Si yo estoy aquí hoy hablando de un pecado, si yo estoy aquí denunciando el pecado, es porque yo ya he visto mi propio pecado. Yo no te estoy diciendo, tú te tienes que arrepentir porque eres un miserable y yo soy mejor que tú. No, yo ya me arrepentí de mis pecados y sigo luchando conmigo mismo porque tengo que agradar al Señor. No me siento superior a ti moralmente, no me siento mejor que tú moralmente. Simplemente he entendido que la Biblia define lo que es bueno y es malo. Y lo que era pecado sigue siendo pecado. Dios no ha empezado a ver bien algunas cosas que antes veía mal. Matar es pecado y sigue siendo pecado. Robar es pecado y sigue siendo pecado. Y la Biblia habla de la homosexualidad como algo pecaminoso, como el resultado de los hombres que le han dado la espalda a Dios y se han tirado a esas prácticas. Y si era pecado entonces, sigue siendo pecado ahora, porque Dios es inmutable. Dios no ha tolerado nunca la práctica pecaminosa como algo bueno. Y Jesús nunca abrió la puerta para decir, no, yo ahora permito esto. Para nada, para nada. La homosexualidad es condenada por Dios. Es pecado en el Antiguo Testamento y es pecado en el Nuevo Testamento. Pero no estoy diciendo que tú eres peor que otros. La mentira también lo es. La inmoralidad lo es. La fornicación lo es. El adulterio lo es. Solo que ahora vivimos en un mundo que nos está diciendo que ciertos pecados ya no son malos. Por ejemplo, si yo te dijera, ¿qué piensas de la pedofilia? De que un hombre de 50 años tome por novia y se acueste con una niña de 13, me dirías que es una aberración, ¿verdad? Pues ahora en nuestros tiempos hay personas que están intentando decir que eso es bueno y que la niña de 13 años, si es madura, puede decidir salir con quien quiera. Que nadie puede definir los 18 como la mayoría de edad y que un hombre de 50 puede amar a una niña de 13. ¿Y qué pasa si ese hombre dice, yo es que me siento un adolescente y por eso me gustan las adolescentes? Tú vas a decir que eso está mal. ¿Por qué? Porque en algunas cosas tu mente todavía tolera algo bueno y en otras te parece malo. Pero es que el filtro no lo definimos nosotros, lo define la palabra de Dios. Dios ha definido lo que es bueno y es malo. La iglesia de Dios define la palabra de Dios, explica la palabra de Dios, expone la palabra de Dios. La iglesia de Dios en las Escrituras es definida como columna y sostén de la verdad. Así que una iglesia que promueve esa ideología, una iglesia que tolera ese pecado, incluso que anima a las personas a practicarlo, no es la iglesia de Cristo. Se pueden llamar iglesia, pero son otra religión, son otra iglesia, no es la iglesia del Señor. Porque la iglesia del Señor proclama la verdad. Y aunque en la pared de su iglesia tengan un versículo que diga todos son iguales a los ojos de Dios, no es realmente la traducción de ese versículo y no quiere decir eso. Torcer la Biblia para justificar un pensamiento me parece muy macabro, me parece realmente muy retorcido. Porque el versículo de Job que tienen en la pared, lo que está diciendo es que todos los hombres son hechura de Dios, son hechos por Dios, son creación de Dios. Todos los hombres, pero se está refiriendo a pobres y ricos, se está refiriendo a gentiles y judíos. No está diciendo Dios que yo he hecho a los homosexuales, cuando la Biblia dice que por causa del pecado y de haber dado la espalda a Dios, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, entregándose hombres con hombres y mujeres con mujeres. Entonces, eso no es la iglesia. Y la iglesia confronta el pecado. Y yo he visto como personas, así como han dejado otros pecados, han dejado ese, corriendo a Cristo. Eso no es un mensaje de odio. Eso no es un mensaje de intolerancia. Eso no es un mensaje lleno de maldad. Espero que no te esté transmitiendo eso. Porque yo deseo el bien de tu alma, como deseo el bien del alma de otras personas que tienen otros pecados, como yo tengo otros. Y yo lucho con ellos para agradar al Señor. Pero te tienes que arrepentir de ese pecado. Dios no acepta ese pecado. Dios no acepta ese pecado. Es pecado. Está mal a los ojos de Dios. Y los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pero así como yo me arrepentí de mis pecados, tú te puedes arrepentir de tus pecados.
Y así como el Espíritu Santo me santificó y me ayudó a ir dejando mis pecados y me fue purificando, también lo hará contigo. Aunque en este mundo te digan que eres así, que has nacido así, que te morirás así. No, eso es pecado. Y Dios te puede perdonar. Y no solo perdonar, Dios te puede transformar. Porque yo ya lo he visto en la iglesia. Dios es poderoso. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos y cada uno de ustedes siempre. Y recuerden que los amamos en el Señor. Pensando bíblicamente, junto al pastor Juan Manuel Vaz.